Amén. Bendiciones, hermanos. Esta porción que vamos a estar revisando hoy, ya la porción 48, estamos en el último libro de Deuteronomio, nos queda muy poquito ya para terminar lo que sería el ciclo de estudios, y seguimos recordando las palabras, ¿cierto? Que hoy el Espíritu Santo, eh, a través de su palabra, nos está colocando en el corazón. Esta porción se llama Shoftim, que significa jueces, ¿ya? Y esta porción está en Deuteronomio 16-18 hasta el 21-9. Vamos a ver algunos capítulos de esta porción que no habíamos revisado antes, así que va a ser como una introducción, más que nada, a lo que es esta hermosa porción y también profética, ¿ya? Primero vamos a lo que es la palabra Shoftim, traducida como jueces, que es un poquito lo que comienza hablando en esta porción. Vamos a ver acá que la palabra Shoftim tiene que ver con crear orden, tiene que ver con poner orden, con regular, ¿cierto? También tiene relación con gobernar, legislar, ¿ya? Entonces, todo lo que tiene que ver con jueces, con juicio, ¿ya? Está relacionado con esta palabra. Entonces, es muy importante porque esta porción también nos habla también de aquel que vendrá como juez. Ya estamos en un tiempo de gracia, en un tiempo de misericordia, un tiempo donde estamos recién aprendiendo su Torá, entrando en el pacto, en el nuevo pacto, y por lo tanto estamos también preparándonos para el tiempo en que el Señor, el Rey de Reyes, Señor de Señores, vendrá a juzgar. Ya la palabra habla de que Él ya no vuelve como cordero, vuelve como león, león de la tribu de Judá, y por lo tanto vendrá con vara de hierro para juzgar, ¿cierto?, a su pueblo y a las naciones. Amén. Entonces, una de las cosas que a nosotros siempre nos van a resguardar es estar bajo sus mandamientos. Otra cosa que también ha sido muy interesante, se ha mencionado en muchas oportunidades, es que la iglesia, ¿cierto?, que es el cuerpo de Cristo, el cuerpo del Mesías, es quien va a juzgar, ¿ya? Es quien va, incluso por ahí también menciona la Escritura que juzgaremos ángeles o mensajeros, ¿ya? Y la pregunta es, bueno, ¿con qué vamos a juzgar? ¿Ya? ¿Qué será, cuál será el documento, ¿cierto? Un juez, cuando tiene que juzgar, juzga a través de leyes que existen, ¿cierto? Él no se inventa ni usa su propio criterio, sino que tiene que hacerlo en base a las leyes vigentes, y por lo tanto, de la misma manera, hoy nosotros entendemos más claramente de que si un día vamos a juzgar también y seremos designados para juzgar ángeles, tenemos que tener un documento legal en el cual nosotros basarnos, y ese es la Torá, ¿ya? Que es lo que el Padre ha dado a su pueblo y por el cual rige, ¿cierto?, a sus hijos, a su pueblo, aquellos que han dejado que el reino de Dios gobierne en sus vidas, ¿ya? Entonces, este pasaje lo encontramos en Apocalipsis 24, que dice, y vi tronos, y se sentaron en ellos, y les fue concedido juzgar. Vi también las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por causa de la palabra de Dios, los cuales no habían adorado a la bestia, ni a su imagen, ni habían recibido la marca en la frente y en su mano, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Este pasaje nos está mostrando, ¿cierto?, de que eh, hay tronos, ¿ya? Y en los cuales se sientan aquellos que van a juzgar, ¿ya? Que se les concedió juzgar. Una persona que es puesta en una posición de juez tiene que conocer las leyes, tiene que poder discernir, interpretarlas, aplicarlas correctamente y ceñirse justamente a ellas. Entonces, aquellos que reciban la facultad de juzgar, ¿cierto? Obviamente todo esto encomendado por el juez, ¿cierto? El Señor, tienen que conocer su Torá. Y fíjese que aquí también hay algo interesante, porque este pasaje también menciona a aquellos que tienen el testimonio de Yeshua y también que tienen la palabra de Dios. Entonces, esas son siempre dos elementos, dos pilares que no podemos
olvidar, tenemos que tener el testimonio de Yeshua y tenemos que guardar los mandamientos de Dios. Dice que todos aquellos que no, que fíjense que tenía estas dos características, no habían adorado a la bestia. Eso significa que se postraron bajo ese gobierno, el gobierno del príncipe de este mundo, ni a su imagen, ni recibieron, ¿cierto?, la marca en la frente y en las manos. Recuerden que los hijos de Dios tenemos una marca en nuestra frente y también la llevamos en nuestra mano. Esa es la marca de los hijos de Dios, aquellos que guardan la santidad, guardan los mandamientos, aquellos que permanecen siempre con su fe en Yeshua. Dice que aquellos reinarán con Cristo 1000 años. Entonces es importante ver, ir desmenuzando lo que la Escritura nos va dando y toda esta se va complementando desde Génesis hasta Apocalipsis. Amén. Entonces qué interesante esto de que vamos a juzgar y para eso tenemos que ser entendidos. Tenemos que conocer las leyes de Dios, los mandamientos y por supuesto aplicarlo a nuestra vida para tener el testimonio también, ¿cierto?, de poder ejercer. Dice el pasaje en Deuteronomio 16, donde comienzan, ¿cierto?, los primeros versículos, dice, en todas las ciudades que Adonai tu Elohim te dé para tus tribus, pondrás jueces y procuradores y juzgarán al pueblo con juicio recto. No torcerás el juicio, no tendrás favoritismos, ni recibirás regalos, porque el regalo ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. La justicia, solo la justicia seguirás, para que vivas y poseas la tierra que Adonai tu Elohim te da. Entonces acá vemos cómo deben ser puestos jueces. Cuando dice la palabra que reinaremos con él, ¿ya? Y nos hizo reyes y sacerdotes, ¿cierto? Y reinaremos con él sobre la tierra. Entonces, el reino de Dios, el reino que vendrá y será establecido en la tierra con Yeshua, también tendrá una, ¿cómo así decirlo? Toda una organización, ¿ya? Con la cual él va a gobernar, con muchos puestos en lugares de gobierno, en lugares de jueces. Entonces, acá vemos el mismo diseño para el pueblo de Israel, ¿cierto? Que es establecido en la tierra prometida, cuando ellos ya ocupan sus ciudades. Así también Yeshua va a establecer también un sistema de gobierno con personas puestas, conocedoras de la Torá, de su ley, para ejercer justo juicio. Entonces, acá está hablando de que los jueces deben ser procuradores, de procurar, ¿cierto?, un juicio recto. Tienen que tener cuidado de no torcer el juicio, o sea, no manipular, ¿cierto?, la escritura, no manipular las leyes a su conveniencia ni a conveniencia de nadie, no tener favoritismos con nadie y tampoco cuidarse, fíjese, de recibir regalos. O sea, todo tipo de sobornos, todo tipo también de situaciones que puedan comprometer el justo juicio de aquellas personas. Entonces, es algo muy, muy importante, sería, qué bueno sería que, que se aplicara esto hoy en día, ¿cierto? Se evitaría mucha corrupción, lo cual dice, fíjense, ciega los ojos de los sabios. Hay muchas personas cegadas hoy, precisamente por esto, porque han aceptado muchos tipos de sobornos, muchos tipos quizás de compromisos, ¿ya? Los cuales hacen que sus ojos se cierren y no tengan la autoridad, la moral, la ética, quizás para poder corregir otras cosas. Entonces tienen que muchas veces callar, ¿cierto? Y aceptar otras cosas porque ellos mismos también se han corrompido. Entonces dice que tienen que no pervertir las palabras de los justos, ¿ya? La justicia, solo la justicia seguirás, para que vivas y poseas la tierra que Adonai tu Elohim te da. Entonces también nos habla a nosotros hoy en día, o sea, hoy día no hemos sido puestos en una situación de jueces. Eso será cuando Yeshua regrese. Él va a establecer quiénes van a juzgar, quiénes van a gobernar con él o en ciertas posiciones. Hoy día lo que a nosotros nos corresponde es juzgar nuestra propia vida, ¿ya? Someternos nosotros al juicio de Dios, someternos a la justicia de Dios,
aprender los mandamientos, comenzarlos a aplicar en cada uno de nosotros, porque si hoy lo hacemos así, puede que el día de mañana muchos sean puestos para juzgar, porque lo harán de acuerdo a la Torá. Amén. Esto es muy importante. Dice también acá un texto que nos habla un poquito de la realidad que se vivió también en Israel en aquel tiempo. Había tres tipos de tribunales en Israel, ¿ya? Habían uno que tenía 3 jueces, otros 23 jueces y otros 71 jueces. Las ciudades con menos de 120 habitantes tenían un tribunal, ¿ya? Que se llamaba el Beit Din, que era conformado por 3 jueces. Las ciudades que tenían más de 120 habitantes tenían un Beit Din de 23 jueces, llamado también un pequeño Sanedrín. Y las cortes de 3 jueces solo podían dictar sentencias sobre asuntos monetarios, ¿ya? Situaciones quizás de temas económicos. Para dar una sentencia de vida o muerte, ya que era algo mucho más sensible, hacía falta un tribunal de 23 jueces. En Jerusalén había 3 tribunales, 2 de 23 jueces y uno de 71, en el cual el sumo sacerdote era el líder principal. Este último fue llamado el Gran Sanedrín, ¿cierto? Un concilio, ¿cierto? De muchos hombres en los cuales les tocaba juzgar estos asuntos que eran mucho más delicados. Este último, ¿cierto? Llamado Gran Sanedrín, reunían, ¿cierto? A muchos hombres designados para ellos en el templo, ¿ya? Entonces acá tenemos en los tiempos de Yeshua, ¿cierto? Estaba el Sanedrín, que era dirigido por el sumo sacerdote, ¿ya? Que era Caifás en ese momento, y ellos juzgaban, llevaban casos. De hecho, Yeshua mismo fue de alguna manera juzgado, ¿cierto? Por el Sanedrín de noche, en forma secreta, ¿sí? No a la luz, pero ellos tenían esta facultad, ¿ya? En la cual también recordemos que legalmente el sumo sacerdote, al rasgar sus vestiduras, algo que estaba prohibido para él también quedó destituido, ¿ya? Y con la destrucción del templo, posteriormente también ese Sanedrín ya perdió toda autoridad. ¿Por qué? Porque sin templo no se podían ejercer este tipo de leyes, y por lo tanto hoy día nosotros estamos esperando el regreso del Mesías, del Rey de Reyes y Señor de Señores, para que Él establezca quiénes son los que han de juzgar. Por eso hoy nosotros estamos siendo redarguidos a través del Espíritu Santo. Dice la palabra que el Espíritu Santo nos convencerá de, ¿cierto?, de justicia, de todo pecado, de justicia y de juicio, ¿ya? ¿Por qué? Porque Él está actuando en nosotros, ¿ya? Para que nosotros hoy día podamos proceder al arrepentimiento a través de su palabra. Dice aquí Éxodo 18, 19 al 22, un pasaje donde nos relata un poquitito lo que pasó en los tiempos de Moisés, cuando él fue sugerido, ¿cierto?, por su suegro Jetro o Yitro, de que pudiese establecer también una organización para poder juzgar al pueblo en los asuntos que ellos tenían conflicto. Dice así la palabra: oye ahora mi voz, te aconsejaré, y Elohim sea contigo. Representa tú al pueblo ante Elohim y lleva los asuntos ante Elohim y amonéstalos con los estatutos y las leyes. Y hazles saber el camino en que deben andar y la obra que deben hacer. Pero escoge tú mismo entre todo el pueblo hombres de valor, temerosos de Elohim, hombres veraces, aborrecedores de lucro, y ponlos por jefes de miles, jefes de cientos, jefes de 50 y jefes de 10. Y juzguen así al pueblo en todo tiempo. Todo asunto grave lo traerán a ti, y todo asunto sencillo lo juzgarán ellos. Aligera así la carga sobre ti y que la compartan contigo. Amén. Entonces, nosotros vamos viendo en la Torá la figura de cómo va a ser el gobierno de Yeshua como rey sobre Israel y sobre las naciones. Es que aquí ya con este pasaje, más el anterior que leímos, vamos entendiendo un poco el diseño. Yeshua es el sumo sacerdote y por lo tanto él va a ser el juez y la autoridad máxima, pero él también establecerá tribunales, ¿ya? Tribunales donde él va a poner a muchos a juzgar, ¿cierto? En cosas quizás que son sencillas, en cosas que ellos pueden estar habilitados para hacerlo, pero van a haber ciertos asuntos que puedan ser más delicados, que van a ser llevados a un nivel superior y hasta finalmente incluso ser consultados directamente a Yeshua, ¿ya? Por lo tanto, esa va a ser la estructura, el diseño que vamos a ver.
Aquí nosotros vemos en los tiempos de Moisés, en el desierto, es que Moisés, fíjense, la escritura dice que él fue constituido Elohim delante de Faraón, ¿ya? Y Moisés fue el mediador entre el Señor y su pueblo. Es la misma figura, ¿cierto?, que vamos a tener. Yeshua, ¿cierto?, siempre va a ser es constituido Elohim, ¿cierto? Él es Elohim, y por lo tanto también va a ser el mediador entre nosotros y el Padre, siempre. Y por lo tanto, cuando Él reine en la tierra, va a establecer este mismo sistema, este mismo diseño sobre su pueblo. Y fíjense las características que tienen las personas que van a estar y van a ser parte de estos tribunales, de estas instancias para juzgar. Dice que tienen que conocer los estatutos y las leyes, porque Yeshua, ¿cierto?, nos está enseñando este tiempo, sus mandamientos, sus leyes, nos está haciendo saber el camino que debemos andar y la obra que debemos hacer. Lo mismo que hizo Moisés con aquellos que escogió, es lo mismo que Yeshua va a hacer con aquellos que él escoja. Por eso es importante conocer los estatutos, las leyes, los mandamientos, los preceptos, que es toda la estructura, igual que una constitución, que tiene leyes, que tiene decretos, que tiene ordenanzas, etcétera, etcétera. Es lo mismo va a ser cuando Yeshua reine. Y aquellos hombres tienen que ser temerosos de Elohim, ¿ya? Eso lo va a hacer hombres veraces, rectos, que no sean codiciosos o que sean interesados, ¿ya? Eso es muy importante y lo mismo vamos complementando con la escritura al reino de Yeshua. También dice la escritura en Isaías, algo muy importante, ya que hoy día, bueno, el mundo, los que gobiernan, ¿cierto? En general las naciones carecen de esto. Y dice la palabra, hay de los que llaman al mal bien y al bien mal, que hacen de la luz tiniebla y de la tiniebla luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los que se tienen por sabios y asimismo se consideran prudentes, de los que por soborno absuelven al culpable y al justo le quitan el derecho. Porque como la lengua de fuego devora el rastrojo y la paja se consume en la llama, su raíz se pudrirá y sus brotes se desvanecerán como el tamo, porque desecharon la ley de Adonai, de Yahweh Sebaot, y despreciaron la palabra del Santo de Israel. Amén. Mire, fuerte esta corrección. Yo creo que nosotros somos los primeros que debemos tomarla. A veces nosotros siempre tomamos la palabra para los demás, ¿cierto? Estamos a veces leyendo algo y pensando en alguien, ¿cierto? Y por cierto que hay mucha hoy día de esta escritura que se está cumpliendo. A lo bueno llaman malo, a lo malo llaman bueno, ¿cierto? A lo que es luz le llaman tiniebla y a la tiniebla luz. Está todo al revés hoy. Y lo vemos a veces muy de cerca aquí en nuestro país. Pero fíjense, nosotros tenemos que mirarnos a nosotros para que siempre no seamos de aquellos, dice, que desecharon la ley del Señor de los ejércitos y despreciaron la palabra del Santo de Israel. Que hermanos, no seamos nosotros. Amén. Porque los del mundo no conocen, son de las naciones, más nosotros somos su pueblo. Y esta palabra está dirigida a su pueblo. Eso es muy importante entender, de que aquí hay una fuerte corrección, una fuerte palabra profética. Estos sí que eran profetas, ¿cierto? Que se levantaban, ¿cierto? A hacer volver al pueblo. Eran fuertes con sus palabras, pero para que el pueblo se volviese al Señor. Y volverse al Señor, hermanos, es volverse a sus mandamientos, ¿ya? Por eso dice, porque desecharon la ley de Yahweh, Sebaot, de Adonai de los ejércitos, y despreciaron la palabra del Santo de Israel. Recuerde, Él es el Santo de Israel. Israel es su porción especial, es su pueblo escogido. Y nosotros hoy día, como parte de su pueblo, de su Israel, tenemos también que guardar sus mandamientos. Amén. Así que no nos apoyemos en nuestra propia prudencia, sino que el Espíritu Santo sea redarguyéndonos, trayendo juicio también, entendimiento, discernimiento a nuestra vida. Mire lo que nos dice Proverbios. Esta palabra también nos habla con mucho amor. Dice, hijo mío, no olvides mis enseñanzas y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello
y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y del hombre. Confía en Adonai con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Amén. Qué hermosa palabra, ¿cierto? Que nos habla como a hijos, porque aquellos que reciben instrucción, reciben Torah, son los hijos. Los hijos reciben sus mandamientos para que los guardemos. Y por supuesto que hay bendición. Toda bendición está para aquellos que obedecemos su palabra. Amén. Continúa esta porción con advertencia a lo que es la idolatría, ¿ya? En una forma muy especial también, vamos a leer lo que dice Deuteronomio 16, 21 y 22. No plantarás árboles para acera, ni ninguna clase de árbol junto al altar que le hagas a Adonai tu Elohim, ni te erigirás estatua, cosas que Adonai tu Elohim aborrece. Amén. Entonces acá nosotros estamos también siendo advertidos de ciertas prácticas paganas que se realizaban relacionadas con árboles frondosos, en los cuales se utilizaban para adoración, ¿ya? Y precisamente estaban relacionadas con la diosa Acera, que era una diosa pagana de las naciones de Canaán, ¿ya? Aquí él les está advirtiendo que no hagan lo mismo que hacían las naciones. Lo vimos también en la porción anterior, en Deuteronomio 12, del 29 al 30, que dice: cuando Adonai tu Elohim haya cortado delante de ti a las naciones, a donde tú vas para desposeerlas, y las hayas desposeído, y habites en su tierra, aún después que sean destruidas delante de ti, cuídate de no caer en lazo yendo en pos de ellas, y de no indagar respecto a sus dioses, diciendo cómo servían estas naciones a sus dioses, para que haga también yo. Entonces, hoy día nosotros tenemos que empezar a limpiar nuestra vida, a limpiar, ¿cierto? Incluso nuestra cultura, ¿ya? La que hemos adquirido, ¿cierto? En nuestra nación. Porque hoy día ya nosotros, como dice la palabra, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo, ¿cierto? Y por lo tanto, hoy día tenemos que abrazar los mandamientos de Dios, el que nos ha hecho hijos, el que nos ha dado una nueva identidad. Somos parte de una nación en la cual tiene pactos, tiene promesas, amén, tiene herencia. Y por lo tanto, nosotros nos vamos despojando de toda idolatría, de todo paganismo, de toda mezcla que se hizo, ¿cierto?, durante el tiempo, durante la historia, incluso cuando se extendió el cristianismo a través de la Iglesia Católica, se adoptaron muchas, ¿cómo decirlo?, costumbres paganas que se mezclaron, se combinaron, y hoy día nosotros las recibimos desde que nacimos. Y por lo tanto, la Escritura es la que nos está haciendo discernir para poder despojarnos también de ellas y no mezclar las cosas santas con las cosas paganas. Amén. Entonces, este es tiempo también de dejar todas aquellas cosas. Miren lo que dice también Jeremías, el profeta, dice: así dice Adonai, no aprendáis el camino de las naciones, ni os turbéis por las señales de los cielos, aunque los gentiles se turben por ellas. Fíjense, está haciendo una diferencia entre aquellos que son del pueblo y aquellos que son gentiles o de las naciones. Dice: porque las costumbres de los pueblos son vanidad, pues se corta un árbol del bosque, la mano de artífice los labra con cincel, los adorna con plata y oro, los sujeta con clavos y martillos para que no se tambaleen. Entonces, hermanos, aquí está haciendo una diferencia entre los que somos pueblo de Dios, somos de Israel, y aquellos que son de las naciones gentiles. Amén. Para que no tengamos las costumbres de ellos, sino que todas estén ceñidas y no nos apartemos de la palabra ni a derecha ni a izquierda. Dice también Deuteronomio 12, del 2 al 3, destruirás completamente todos los lugares de tu heredad donde ellos sirven a sus dioses, en los altos montes y en las colinas y debajo del árbol frondoso. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas, quemaréis al fuego sus imágenes de acera y destruiréis las imágenes de sus dioses. Así extirparéis su nombre de aquel lugar. Amén. Cuando Yeshua regrese, todo eso será concretado en toda la tierra, todo altar, todo ídolo, toda imagen, toda estatua,
todo aquello que sea símbolo de idolatría va a ser completamente destruido. Hoy día, hermano, nosotros nos hacemos cargo de nuestro hogar, ¿cierto? De nuestra casa, de limpiarla, de sacar, de deshacernos, de desechar todas aquellas cosas que no corresponden exclusivamente a la adoración y a la forma que tenemos que adorar a nuestro Señor. Amén. También dice Segunda de Reyes 17, del 9 al 12, aquí nuevamente está confrontando a su pueblo y dice, y los hijos de Israel hicieron encubiertamente cosas impropias contra Adonai su Elohim. Edificaron para sí lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de los vigías hasta las ciudades fortificadas, y erigieron para sí pilares y aceras en toda colina y debajo de todo árbol frondoso, y allí quemaron incienso, y en todos los lugares altos, como los pueblos que Adonai se había llevado cautivos delante de ellos. Hicieron pues cosas malas para provocar a ira al Señor, porque sirvieron a los ídolos, respecto a lo cual Adonai les había dicho, no haréis tal cosa. Amén. Aquí también la palabra está mencionándolos que el pueblo se apartó, se desvió, hizo todo lo que el Señor no les había dicho que no hicieran, y tomaron también elementos paganos, elementos de idolatría o de adoración de las naciones, de las ciudades que ellos mismos tuvieron que destruir. Amén. Amén. La palabra continúa entonces en Deuteronomio, ya también hablándonos de qué es lo que debemos entregar a nuestro Dios. Deuteronomio 17:1 dice, no sacrificarás a Adonai tu Elohim bueyes o corderos mutilados o deformes, porque es abominación para Yahweh tu Elohim. Amén. Acá vemos dos cosas. En primer lugar, vemos que para el Señor tenemos que entregar lo mejor. No podemos entregar una ofrenda defectuosa. No podemos entregar quizás algo que nos sobre o quizás algo que ya no nos sirva, sino que debe ser algo como Él lo pide, algo sin defecto, sin mancha. Entregar una ofrenda a Él es entregar lo mejor que tenemos. También este pasaje nos está hablando proféticamente de Yeshua, nuestro Mesías, quien es el Cordero, quien es la ofrenda, el corbán o el sacrificio, ¿cierto? Que es presentado delante del Padre. Un sacrificio perfecto, sin mancha, sin arruga. Amén. Entonces acá vemos dos dimensiones, una dimensión natural y una dimensión espiritual, en la cual vemos también que Yeshua, ¿cierto? Es el único perfecto, es el único que no tiene defecto. Acá hay algo muy importante porque muchas veces dentro del judaísmo, dentro también de las raíces hebreas o incluso del cristianismo, ¿cierto? Hay muchas a veces posturas, por así decirlo, sobre Yeshua. Algunos hablan que Yeshua era un hombre, simplemente, eh, y permaneció como hombre. Otros hablan de que era hombre y después fue hecho Dios, ¿ya? O fue divinizado. Pero acá vemos, hermanos, también algo importante. Yeshua es Dios. Yeshua es Elohim. Es Dios Elohim hecho hombre. Entonces, eso es porque ningún hombre, hermanos, podría ser constituido Dios. Ningún hombre, ¿cierto? Porque todos los hombres nacieron bajo pecado y por lo tanto hay defectos en ellos, pero Yeshua fue sin defecto, sin mancha, fue el único sacrificio perfecto que podía ser presentado delante del Padre. Por lo tanto, vemos allí también en esto una sombra profética, en la cual Yeshua es el Cordero sin defecto, sin mancha, por eso no puede ser Yeshua un hombre común, un hombre solamente hijo de José y María, ¿ya? Como muchos dicen, sí, fue hijo de José y María, lo relacionan, lo vinculan como un hijo en la carne, ¿cierto? Y eso no es lo que nosotros vemos realmente en la Escritura. Es Elohim que se hizo hombre. Por lo tanto, no hay una intervención humana en esto. Amén.
¿Qué es lo que nos dice la palabra? Por ejemplo, para la condición en la cual estamos todos nosotros los hombres. Dice Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, y por el pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres, en base a lo cual todos pecaron. Amén. Entonces, todo hombre está sujeto a pecado. Yeshua, ¿cierto? Elohim, hecho hombre, pero no nació de carne. No nació, ¿cierto? Como hombre, en el sentido de heredar lo mismo de padre y madre, sino que, a diferencia de nosotros, él es sin pecado, sin maldad, ¿ya? Por lo tanto, era la única ofrenda válida para ser presentada por cada uno de nosotros. Amén. ¿Qué es lo que nos dice también Primera de Pedro 1, 18, 20? Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, que vuestros padres os legaron. Fíjense también, no con cosas corruptibles, como la plata y el oro, sino con la sangre preciosa de Cristo, del Mesías, como de un cordero sin mancha y sin defecto, escogido ciertamente antes de la fundación del mundo, fíjense, pero manifestado en los tiempos postreros por amor a vosotros. Hermanos, esto es muy, muy importante de entender. Es que Yeshua es Elohim. Y Él está desde antes de la fundación del mundo. Es más, por Él fueron hechas todas las cosas. Amén. Entonces, eso es importante. Todo lo que nosotros vemos en la Escritura sobre Yud-Hei, Bab-Hei, o Yahvé, o Yahweh, ¿cierto? O el Señor es Yeshua mismo, Yeshua Dios, que después se hace hombre. Amén. Es encarnado y se humilla, ¿cierto? En condición de hombre, se hace obediente, ¿ya? Y mostrándonos en esa condición de hombre, ¿cierto? Se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces es muy importante entender esto, ¿ya? Que Yahweh es Yeshua. Amén. Eh, por eso vemos también algo muy interesante en el nombre. Yud Hei Bab Hei significa yo seré el que seré. Más Yeshua, ¿cierto? Cuando está en medio de nosotros, dice yo soy. Entonces ahí hay un cumplimiento. Recuerde que un nombre es revelado para un propósito. Todo nombre en hebreo tiene un propósito y un cumplimiento. Y por eso es que Yeshua cumple el yo seré, el que seré, ¿cierto? Habita en medio nuestro y él declara finalmente yo soy la vida, yo soy la resurrección, yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo. Fíjense, todos los elementos, por lo menos hay 7 yo soy que él declara. Amén. Eso es muy importante que nosotros también lo tengamos y lo vamos a ir y se puede ir corroborando en toda la escritura. Eso es algo muy, muy, muy importante. Vemos también cómo nuestro Señor es celoso, ¿ya? Y nos cuida de no quebrantar su pacto. Recuerden que Él no va a quebrantar su pacto. Somos nosotros los que tenemos que tener cuidado de quebrantarlo. Y lo que dice acá en Deuteronomio, ¿cierto? Continuando con la porción capítulo 17 del 2 al 7 dice, si en alguna de las ciudades que Adonai tu Elohim te da, ¿es hallado algún hombre o mujer que hace lo malo ante Adonai tu Elohim, quebrantando su pacto, dando culto a dioses ajenos y postrándose ante ellos, o ante el sol o la luna o el ejército de los cielos, y hace lo que yo he prohibido y te fuere dicho, indagarás diligentemente? Y si resulta cierto que se ha cometido abominación tal en Israel, sacarás entonces a ese hombre o a esa mujer y los lapidarás con piedras y morirán. Por declaración de 2 o 3 testigos será condenado a muerte el que deba morir. No podrá ser muerto por boca de solo un testigo. La mano de los testigos será primero contra él para hacer que muera y después la mano de todo el pueblo. Así extirparás el mal en medio de ti. Por supuesto que estas leyes fueron aplicadas, ¿cierto? Cuando estuvo en Israel ya en la tierra, con todo este sistema de jueces, donde, recuerden, el Señor mismo era el rey, era el Señor, era el Dios, no, ellos no tenían reyes. Después constituyeron reyes, ¿ya? Pero aquí es muy importante que él está señalando, y mire, fíjense, quebrantando su pacto, ¿ya? A través de la idolatría. O sea, la idolatría, hermanos, es algo que
produce que se quiebre el pacto, ¿ya? Entonces nosotros tenemos que cuidarnos mucho de ello. De hecho, los primeros mandamientos dice, yo soy Adonai tu Elohim, ¿cierto? No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen. Fíjense los primeros mandamientos, los más importantes, ¿ya? Entonces eso es algo, hermanos, que nosotros tenemos que hoy día tener mucho cuidado, ¿ya? Postrándose, dice, ante ellos, ante el sol, la luna, las estrellas, de todo aquello que el Señor nos ha prohibido. También les encarece que lo hagan con diligencia, y también era muy importante tener 2 o 3 testigos, y que fíjense que me llamó mucho la atención, porque estos 2 o 3 testigos que testificaran, que corroboraran de que efectivamente una persona había cometido ese pecado grave, ¿cierto?, de idolatría, tenían que ser apedreados primeramente por los testigos. Entonces, a mí me llama mucho la atención porque los mandamientos son muy, muy sabios, muy santos, y por lo tanto, las personas que atestiguaban en contra de un pecado así debían ser muy responsables, y ellos mismos eran los primeros que tenían que lanzar las piedras. Entonces, eso también le daba una responsabilidad de que no cualquiera así muy livianamente podía levantar una acusación falsa, porque si no, esa persona misma estaba cometiendo entonces un pecado grave y estaba siendo culpable también de la muerte de un inocente. ¿Ya? Porque hoy día muchas personas levantan juicios, ¿cierto? Como dicen, tiran la piedra, esconden la mano y no se hacen cargo. Pero acá un testigo era muy responsable y tenía que estar pero muy consciente de que una acusación, obviamente que sea verdadera, ellos no iban a ser culpables, pero si esa acusación era falsa o era hecha en forma negligente, iba a haber una gran responsabilidad también sobre aquellos que lanzaran la piedra. Así que eso también le da mucha sabiduría, mucho peso también a aquellos que testificaban algo, ¿cierto? Para que no se levantaran también falsos testigos, ¿eh? Deuteronomio 4, 19 al 20 nos dice, no sea que habiendo mirado a los cielos y viendo el sol y la luna y las estrellas, todo el ejército de los cielos sea seducido y te postres ante ellos y les rindas culto, puesto que Adonai tu Elohim los ha asignado a todas las naciones debajo de los cielos. Pero a vosotros Adonai os tomó y os sacó del horno de hierro de Egipto para que llegarais a ser para él pueblo de su herencia como hoy se ve. Amén. Acá vemos un elemento muy, muy importante, es que el concepto de estrellas, de astros, está relacionado con criaturas celestiales, ¿ya? El sol también, posiblemente también puede ser, ¿cierto? No de la manera nosotros científica, entre comillas, que vemos las cosas, porque de alguna manera la ciencia trata de explicar los fenómenos que no conoce, o sea, nadie ha podido llegar al sol, nadie ha podido tomar una muestra del sol, todos son teorías, ¿cierto? Y por lo tanto, todas aquellas cosas son en base a una interpretación de hombres que han sacado a Dios, ¿ya? Cuando tú sacas a Dios y sacas la escritura, obviamente vas a buscar interpretaciones, definiciones, que se van a apartar realmente de lo que verdaderamente puede ser lo que la escritura nos revela. Entonces acá estamos viendo también que las estrellas, o fíjese lo que dice el ejército de los cielos, son astros, son seres celestiales, ¿ya? Lo mismo también puede ser el sol y la luna, que cumplen una función. Fíjense que ellos cumplen una ley establecida y han sido obedientes, ¿ya? En cumplir el mandamiento de Dios de salir todos los días, ¿cierto? A la luna de hacer su ciclo todos los meses, y por lo tanto es algo que no ha faltado, y dice que no faltará, porque su pacto no faltará, dice, así como el sol y la luna han sido puestos. Entonces, el Señor funciona de esa manera. Entonces, Él ha creado estos astros, ya que en realidad son criaturas celestiales, que cumplen una función, ¿ya? Y que son obedientes al mandamiento de Elohim. Es muy interesante esta visión también un poco más bíblica. Por eso también dice que un tercio de las estrellas cayeron. Entonces estamos hablando de estrellas físicas como nosotros quizás lo entendemos, o estamos hablando de astros, ¿ya? De criaturas celestiales que también caen, ¿ya? Entonces, acá fíjese también lo que menciona, que no rindas a ellos culto, puesto que Adonai tu Elohim los ha asignado a todas las naciones debajo de los cielos. Entonces, también aquí está hablando nos conecta un poco con lo que nos habla el apóstol Pablo de los principados, potestades, gobernadores en las regiones celestiales. Toda esta estructura también
que son aquellos que han sido asignados a gobernar las naciones. Recuerde que el que gobierna hoy día al pueblo de Israel, a su pueblo escogido, es el Señor, es Yeshua. Pero las demás naciones no están siendo gobernadas. Por eso cuando Yeshua regrese, Él es el que va a gobernar sobre Israel, pero para todas las naciones. Y por lo tanto, quizás todos aquellos criaturas celestiales que fueron asignadas, ¿cierto?, para las otras naciones van a ser destituidas y van a ser reemplazadas también por aquellos que Él designe en su reino para gobernar, ¿ya? En toda esta estructura, este sistema de jueces. Amén. Ahora, no tenemos nosotros que rendirles ningún tipo de adoración ni culto a ellas, porque eso también hace la diferencia, ¿cierto? De nosotros como pueblo que fuimos tomados por Él. Y por eso es importante, antes de nosotros de pertenecer a la nación donde estamos hoy, nosotros primero somos del pueblo de Dios. Antes de regirnos ante las leyes que el hombre ha establecido en esta tierra, tenemos que regirnos primeramente a las leyes de Dios. Si las leyes de los hombres son compatibles, se alinean a las leyes de Dios, ningún problema. Pero si hay leyes de los hombres que no se alinean a las leyes y mandamientos de Dios, no tenemos, hermanos, que someternos a ellas. Antes tenemos que ser obedientes a Dios antes que a los hombres. Amén. Y aquí vemos que somos una herencia especial para Él. También dice en Josué 23, del 6 al 8, dice, por tanto, esforzaos mucho, dice, en guardar y hacer todo lo que ha sido escrito en el rollo de la Torá de Moisés, a fin de que no os apartéis ni a diestra ni a siniestra, no os mezcléis con las naciones que han quedado, no hagáis mención del nombre de sus dioses, ni les sirváis, ni os postréis ante ellos. Os aferraréis a Adonai, vuestro Dios, tal como habéis hecho hasta este día. Amén. En este pasaje, ¿cierto? Se menciona algo también que el pueblo judío también, ellos guardan muy celosamente, ellos no mencionan ningún nombre de otros dioses, ¿ya? No los mencionan, no los mencionan, ni siquiera los nombran, ¿ya? Hay un sector, ¿cierto?, que hace eso. Y precisamente aquí la palabra dice que no nos mezclemos con las naciones ni hagáis mención, dice, del nombre de sus dioses. Ni les sirváis ni los postréis, ¿cierto? Sino que nos aferremos a Adonai, nuestro Elohim. Aferrémonos al Señor, aferrémonos a Yeshua con todo nuestro corazón, porque Él es nuestro Rey, Él es nuestro Señor. Amén. Y continúa este pasaje, ya también diciendo en Deuteronomio, dice, si te resulta demasiado difícil juzgar algún asunto en tus ciudades, entre sangre y sangre, entre causa y causa, entre llaga y llaga, o en asuntos de pleitos, entonces te dispondrás y subirás al lugar que Adonai tu Elohim te haya escogido. E irás a los sacerdotes levitas y al juez que haya en aquellos días, y consultarás y te indicarán el resultado del juicio. Y harás según la sentencia que te hayan declarado desde el lugar que Adonai haya escogido, y cuidarás de hacer conforme a cuanto te hayan indicado. Actuarás, dice, según la ley, según la Torá, y según el juicio que te digan. No te apartarás ni a derecha ni a izquierda de la sentencia que te declare. El varón que proceda con soberbia, no obedeciendo al sacerdote establecido allí para servir a Adonai tu Elohim, o al juez, tal hombre morirá. Así extirparás el mal en medio de Israel, y todos los del pueblo irán y, atemorizados, no procederán más con soberbia. Entonces, fíjense, en este diseño, ¿cierto?, de jueces que han sido establecidos para juzgar, si hay situaciones que sea difícil, ya que sea una situación a veces de duda, donde no se tiene claridad, certeza a veces de realizar un fallo, de hacer una resolución, un juicio, una sentencia, se debía ir a una instancia superior. Y esa instancia superior estaba en la ciudad que él escogió, en Jerusalén. Ahí estaba, ¿cierto?, el Sanedrín, el gran Sanedrín, donde se debían llevar estas situaciones. Y eran, obviamente, nuevamente, quizás se recopilaban toda la información, todo el caso, y ahí hombres sabios, ¿cierto? Y principalmente también el sacerdote y los levitas que estaban allí, eran aquellos que iban a consultar también al Señor por ese fallo.
Entonces, se establece acá que aquellos que reciban una indicación de este tribunal superior debían ser obedientes y debían aplicarlo tal como se le había instruido, y no rebelarse, y no ser soberbio, dice, ¿ya? Obedeciendo lo que se les ha dicho, ¿ya? Entonces eso también va a pasar. Cuando nosotros seamos puestos en lugares de autoridad, de juicio, para juzgar sobre las naciones, ¿cierto? También si hay situaciones que son difíciles, van a ser llevadas, ¿cierto?, a Jerusalén, donde estará, ¿cierto?, quizás el tribunal más importante, ya, de sacerdotes, de jueces que van a estar allí dirigidos directamente por Yeshua, y si se da una indicación se tiene que cumplir, ¿ya? Porque vendría de una instancia superior. Entonces, aquel que proceda con soberbio, ¿y qué significa esto? Aquel que no aplique lo que se le dijo o lo aplique parcialmente, ¿cierto? O completamente diferente, va a ser quitado y va a morir, ¿ya? Entonces eso también es algo que la Torá nos está mostrando, no solamente para este tiempo, sino para el reino milenial. Hoy día, hermanos, ¿cómo podemos conducirnos en este tiempo? ¿Cierto? En este tiempo que estamos todavía en el desierto, desde el punto de vista del proceso espiritual que estamos viviendo, todavía no estamos en el milenio. Hoy día tenemos su Espíritu, ¿ya? Tenemos su Espíritu Santo y la Torá, que es aquella donde Yeshua, nuestro sumo sacerdote, es el que nos está dirigiendo, es el que nos está corrigiendo y guiando, es aquel al que hoy día le presentamos también nuestras peticiones, le presentamos a ver nuestras dudas, nuestras inquietudes, eh, todas aquellas cosas que a veces no sabemos qué hacer, se las podemos presentar a Él, y a través de su Espíritu Santo Él nos va a revelar, Él nos va a responder. Amén. Entonces hoy día el pueblo de Dios tiene que estar regido por su palabra para que estemos viviendo realmente en su reino. Debemos ocuparnos primeramente del reino de Dios y su justicia. Eso significa el reino de Dios y la forma en la cual aplicamos sus mandamientos y sus leyes a nuestras vidas. Tenemos que discernir también entre las leyes del hombre y las leyes de Dios, ¿ya? Y también de las naciones, a la luz siempre de la palabra, de la Torá de nuestro Elohim. Por eso Ezequiel, el profeta, nos dice: os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y además dice: y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Hermanos, recuerde, la función del Espíritu Santo es guiarnos a toda verdad, a toda justicia, a todo juicio, a todo discernimiento. Amén. Y es por eso que el Espíritu Santo ha sido puesto en nosotros, para recordarnos ¿qué? Sus palabras, su Torá, lo que Yeshua nos enseñó con su vida, con la aplicación, con el verdadero sentir o espíritu de sus mandamientos. Amén. Por eso todos están basados en el amor, ¿ya? Ese es el primer mandamiento, de amar al Señor. También acá el pasaje nos dice en Juan 16, 13 al 15, pero dice: pero cuando venga aquel, el Espíritu de la verdad, ¿cierto? El Espíritu Santo, os guiará en toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará cuanto oirá y os anunciará las cosas que os vienen. Él me glorificará, porque tomará de lo mío, dice Yeshua, y os lo hará saber. Y dice también: todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que toma de lo mío y os lo hará saber. Fíjense esta unidad, fíjense este had. El Espíritu Santo que ha sido puesto en nosotros nos va a guiar a toda la verdad, porque nos va a recordar las palabras de Yeshua, y las palabras de Yeshua son las palabras del Padre. Por eso todo lo que Él nos ha hablado, ¿cierto? Desde el principio, desde el Génesis, ¿cierto? Se confirma hasta el Apocalipsis. Amén. Amén, hermanos. Hasta acá llegamos con la reflexión, la enseñanza de este Shabbat. Que sean muy bendecidos y la paz de Dios también pueda estar con cada uno de ustedes. Amén.